Las 8 de la mañana, 33 minutos, y a esta hora saludamos a Julián Chica, historiador, con quien vamos a abordar un tema importante, el concepto de ciudad. Julián, bienvenido. Buenos días, Carlos Alberto. Un saludo al doctor Germán Aguirre, a los compañeros del Control Master y obviamente a todos los oyentes y televidentes en este día. Veníamos, sí, en una secuencia. En el programa anterior habíamos propuesto empezar a definir la naturaleza de la ciudad como órgano vivo, como un órgano con un imaginario, y partíamos de la definición de Sófocles, una definición de hace casi 3 milenios, donde señalaba que la ciudad, porque en esa época ya existían ciudades-estado, que la ciudad era la gente. Y en verdad empieza eso a darnos una diferenciación de cómo los elementos que hacen posible la ciudad, los edificios, las vías, el espacio público, el amoblamiento urbano, son componentes que hacen posible esa habitabilidad, pero que sin lugar a dudas la ciudad es la gente, es como ella percibe la realidad y como ella genera los procesos productivos y culturales que la explican a sí misma. En la anterioridad habíamos indicado que las grandes urbes, las megalópolis, estilo México, estilo Tokio, Nueva York, la misma Bogotá y otras ciudades en Colombia que están en ese mismo camino, como Barranquilla, Cali, Medellín, han generado un ámbito urbano con el cual quienes lo habitan erigen una barrera contra la naturaleza, la cual consideran como un elemento invasor. Creo que Medellín aún todavía conserva esos elementos de la ciudad rural, de la ciudad habitada por campesinado, pero en una buena definición, no el campesinado como la persona con un asadón al hombro, sino alguien que tiene el concepto del campo como una expresión de descanso, de conexión con el mundo que lo rodea. En esa órbita la ciudad debía encerrar al hombre dentro de sus muros, impedir que se confundiera de nuevo en el pantano o en la selva con la planta y con el animal. Pero en las primeras ciudades la naturaleza no desaparece, sino que está presente como un marco y como un horizonte. En cambio, en la megalópolis de nuestro tiempo se encierra en sí misma y oculta, niega y destruye la naturaleza en que está inserta. Intramuros, su marco visible es completamente urbano. Su horizonte es también urbano. La naturaleza que queda en ella es una naturaleza urbanizada. El solar para la construcción, la zona verde ahogándose entre el ladrillo y el cemento, el parque domesticado y el zoológico igualmente también. Es más, el cielo nocturno no es visible para el habitante de la megalópolis, porque las luces de neón y todas las luminarias y toda la parafernalia electrónica que rodea la ciudad le impide mirar a ojo desnudo ese firmamento que lo cubre y que siempre está allí presente. Obedeciendo la lógica interna del proceso de humanización del hombre, mediante el establecimiento de un ámbito urbano que lo independizara de la naturaleza, se tenía que llegar necesariamente a la megalópolis. Esos son los ejemplos como los que ya estaba indicando ahorita, como Bogotá principalmente. De aquí que carezca de sentido querer volver atrás y predicar un retorno a la naturaleza, como lo han hecho los románticos del pasado y del ahora.
Recientemente pudimos observar nosotros un momento crítico para la ciudad, para la capital de la República, cuando no había agua, no tenían agua. Y ahí se percataron incluso los técnicos que es que el agua está en la zona rural, está en las elevaciones de la cordillera. Y para que ella tenga presencia y continuidad y tenga el flujo que se requiere para nutrir a toda la ciudad, tiene unos requerimientos muy específicos, una cobertura vegetal, un cuidado, un equilibrio con el mismo, con el medio que la rodea, el medio ambiente. Esa gran crisis por la que atravesó el actual alcalde Galán es una prueba de cómo las ciudades dependen íntimamente del entorno que las rodea. Entonces, de ahí que carezca de sentido querer volver atrás y predicar un retorno a la naturaleza, como ya lo decíamos, y lo que sí puede hacerse es corregir el extremismo unilateral a que se ha llegado. Para ello, habría que salvar la relación esencial del hombre con la naturaleza, que es, en último término, el gran fondo sustentador y nutricio de nuestra vida, de nuestra cultura y de nuestra civilización, y tenemos que refrescar nuestras almas aridecidas en la gran ciudad. De Bogotá hubo en algunos periodos anteriores una gran iniciativa de crear las huertas barriales. Y esas huertas son una forma de conectar al ser humano nuevamente con su naturaleza, con la planta aromática, con la planta medicinal, conectarlo con esa huerta de las abuelas que nutría la economía doméstica. A propósito de conexión, Julián, ¿por qué todavía no conectamos en el tema ambiental y dentro de ese concepto de ciudad hay tan poco sentido de pertenencia de sus habitantes? Y me refiero al tema de las basuras, de los desechos, que los ciudadanos los lanzan y los dejan en cualquier parte sin importarle el deterioro ambiental. Claro, mire usted, Carlos, que la fuga del hombre del fango, de reemplazarlo por el cemento, se convirtió en una teoría constante de que todo debe ser nuevo permanentemente y el pavimento entra a tratar de disfrazar esa conexión que tenemos con la tierra y de esa manera entonces surgen esas contraculturas, esas formas de mal manejo de los residuos que como humanos también nosotros producimos. La sociedad de consumo se ha convertido en un monstruo. Lo vemos en las grandes toneladas de plástico que afectan la cadena vital de los océanos. Lo vemos en los ríos y en las ciudades es un gran problema, pero que es un problema de la gente. Es que cuando empezamos a entender que la definición de ciudad son las personas, son la gente, entendemos que el origen de esa problemática es la gente. La gente, nosotros mismos, los que producimos todos esos residuos, estamos desconectados de una conducta colectiva, ¿cierto? Estamos adoleciendo de una falta de una cultura ciudadana, estamos adoleciendo de una falta de elementos básicos de entender que no nacimos nada más para nosotros mismos, que cada uno somos un eslabón dentro de una cadena que gira, que circula y que se llama ciudad también, ¿no? Y de ahí que esa es también una manera de entender que esos elementos que entran en oxidación, en descomposición, forman parte de la misma naturaleza y se requiere que haya esos espacios específicos para que ella en equilibrio no entre también en conflicto con la provisión del agua, para contaminarla y con la convivencia del ambiente, ¿no? Sí, así es. Bueno, para conclusión final, doctor Julián Chica, historiador que siempre nos acompaña y nos da luces sobre temas de palpitante actualidad, ¿cuál podría ser la conclusión de este concepto de ciudad hoy y del tema ambiental también que acabamos de tocar?
Sí, eso nos lleva a a un punto fundamental en el que la mayoría de las sociedades han insistido y que permanentemente hay que llevarlo a la práctica, y es el tema de la formación humana, el tema de la educación, el tema de la identidad y de la pertenencia, como usted lo mencionaba ahorita, que no hay identidad si no hay pertenencia, y no hay pertenencia obviamente si no estamos entendiendo que nosotros mismos afeamos nuestro entorno, nosotros somos contaminantes de nuestro hábitat, y nosotros estamos también obviamente propiciando una desmejora en la calidad de vida por nuestras propias acciones. De ahí que la educación sea tan importante. En América Latina se ha insistido con eso, Eduardo Galeano, José Mujica, muchos de esas grandes figuras siempre nos han tratado de indicar que un modelo educativo, educativo nacionalista, que nos conecte con nuestra condición andina, que nos conecte con nuestra condición no europea ni eurocéntrica, sería el camino, pero eso pues obviamente depende de unas políticas públicas que lo hagan posible. Pues muy bien, doctor Julián Chica, historiador, por acompañarnos y aportarnos luces en estos temas de ciudad y temas ambientales. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Carlos Alberto. Un saludo para todos.